Buenos días, nosotros les vamos a presentar la disección de brazo y antebrazo anterior. Bueno, vamos a comenzar con la disección de brazo anterior. Se comienza con una incisión de la piel, retiramos los colgajos cutáneos según el modelo de la imagen, siguiendo estas líneas. CC, que es 2-3 veces dedo por encima del pliegue del codo, DD siguiendo los bordes inferior del tendón del pectoral mayor y FF perpendicular a las líneas DD y CC. Bueno, en el primer plano tenemos la fascia superficial o tejido celular subcutáneo, que en la raíz de esta extremidad superior se observa la vena cefálica, que está marcada con el número 1, dirigiéndose al surco pectoral. Por debajo de esta se encuentra la fascia superficial, que cubre los planos subyacentes, aunque debido a su delgadez permite observar por transparencia parte de las estructuras, facilitando por lo tanto la disección. En el segundo plano podemos ver la región infraaponeurótica tras retirar los elementos vasculonerviosos descritos en el plano anterior y suprimir la fascia superficial. Alcanzamos el plano infraaponeurótico, en el que se identifica el bíceps braquial, que está marcado con el número 3, los elementos vasculares, que están marcados con el número 4, que es la arteria braquial, los elementos nerviosos, que son las ramas terminales del plexo braquial, que están marcados con el número 5. En el tercer plano podemos observar las ramas terminales del plexo braquial, como lo es el nervio musculocutáneo, que está marcado con el número 5, el nervio mediano, que está marcado con el número 6, nervio cubital, que está marcado con el número 7, nervio cutáneo medial del antebrazo, que está marcado con el número 8, y el nervio cutáneo medial del brazo, que está marcado con el número 9. En el cuarto plano podemos encontrar la arteria circunflejo-humeral anterior, que está marcada con el número 7, los fascículos lateral y medial del plexo braquial, que están marcados con el número 8 y 9. También podemos encontrar aquí una fosa cubital, que es un área anatómica del miembro superior. Superficialmente se ve como una depresión en la superficie anterior del codo. Profundamente es un espacio con una cantidad variable de tejido subcutáneo anterior a la porción distal del húmero y a la articulación del codo. La fosa cubital va a ser una área que tiene forma de triángulo invertido, con límites superiormente por una línea imaginaria que vamos a trazar de un epicóndilo al otro epicóndilo del húmero, medialmente por el músculo pronador redondo, lateralmente por el músculo braquiorradial, por su suelo por los músculos braquial y supinador y por su techo por la fascia braquial y antebraquial. Estas mismas se refuerzan con la aponeurosis bicipital, el tejido subcutáneo y la piel. 2 veces un dedo por encima del epicóndilo medial, la línea horizontal que va a estar trazada por encima de la cabeza del cúbito y la línea vertical que une las dos anteriores siguiendo un eje en medio del antebrazo. En el primer plano vamos a tener el tejido celular subcutáneo o la fascia superficial. Vamos a retirar esta y tras retirar la piel nos encontraremos con una vía venosa perteneciente al retorno venoso superficial, en la cual vamos a poder identificar de distal a proximal. Primero, en el antebrazo, la mediana antebraquial y la basílica del antebrazo. En el pliegue de codo, la vena mediana antebraquial, que se va a dividir en vena mediana cefálica y vena mediana basílica, que tras reunirse con las venas basílicas y cefálicas del antebrazo, va a dar una M venosa en el pliegue del cono, formando las venas cefálica y basílica, y profunda con respecto a las venas dendríticas. Identificamos medialmente la del nervio cutáneo medial del antebrazo. Ahora pasamos al segundo plano, que es la región infraponeurótica. En esta preparación ya se han retirado los elementos vasculonerviosos superficiales, los cuales están descritos en el plano anterior, así como la fascia superficial. Esta maniobra nos va a permitir acceder al plano muscular superficial del antebrazo, formado por los denominados músculos epitrocleares. De estos están dispuestos de lateral a medial, y son el músculo pronador redondo, el músculo flaxial radial del carpo, el músculo palmar largo y el músculo flexor cubital del carpo. Del borde medial del tendón de inserción del músculo bíceps braquial en el radio, se extiende una expansión aponeurótica, denominada aponeurosis bicipital o también conocida como lacertus fibrosus.
Esta cubre el origen de los músculos pitrocliares y termina fusionándose con la aponeurosis antebraquial superficial. En ambos lados del tendón de la inserción del músculo bíceps braquial se disponen los canales bicipitales interno y externo. En el canal bicipital interno, bajo la aponeurosis bicipital, vamos a disecar la arteria braquial y el nervio mediano. En esta preparación se observa ocupando la cara anteroexterna del antebrazo al músculo braquiorradial, al músculo dorsal superficial del grupo radial, el cual está cruzado superficialmente por un elemento no resecado del plano superficial, que ya fue descrito, y al nervio cutáneo lateral del antebrazo, que es rama del nervio músculo cutáneo. Estos ocultos parcialmente por este músculo, y discurren la rama superficial del nervio radial y a la arteria radial. Por el canal bicipital externo discurre el nervio radial oculto por el músculo brachiorradial. En el primer tercio distal del antebrazo disecaremos dos canales. El canal lateral, o canal del pulso, delimitado externamente por el músculo brachiorradial e internamente por el músculo flexor radial del carpo, ocupado por la arteria radial, cubital y el nervio cubital. Dentro de ese mismo plano también se va a observar cómo la arteria braquial se divide a dos traveses de dedo por debajo del pliegue del codo en sus ramas terminales, tanto lateral, arteria radial, y medial y arteria cubital, de la que vemos originarse la arteria interósea común. Accediendo al tercer plano, se ha hecho una preparación seccionando la aponeurosis bicipital y traccionado medialmente los músculos flexor radial del carpo y palmar largo, permitiendo con esta maniobra acceder al primer tercio proximal del antebrazo al trayecto de la arteria braquial y del nervio mediano, esto por el canal bicipital interno. Se observa cómo la arteria braquial se divide en sus dos ramas terminales, la arteria radial y cubital. Esta última se introduce entre los fascículos humeral y cubital del músculo pronador redondo para alcanzar la región anteromedial del antebrazo, mientras que el nervio mediano se dirige cruzando superficialmente el fascículo humeral del músculo pronador redondo hasta introducirse bajo el arco tendinoso del origen del músculo flexor superficial de los dedos. También ya se ha traccionado del músculo brachiorradial en sentido lateral, esto para poder observar en el canal bicipital externo las ramas terminales del nervio radial, superficial y profunda, así como la arteria recurrente radial. El músculo brachiorradial es satélite de la arteria radial que en el primer tercio distal del antebrazo discurre por el canal del pulso sobre el músculo flexor largo del pulgar. Las estructuras a encontrar serán el bíceps braquial, el cual es más visible cuando el antebrazo se llega a encontrar flexionado y en supinación en resistencia a una fuerza. Al deltoides en la región lateral, en el que se puede identificar los surcos bicipitales que sirven como referencia para localizar a las dos principales venas del brazo, la cual es la vena cefálica y la vena basílica. También se encuentra el olecranon, en el cual se inserta el tendón del tríceps braquial. Encontramos la fosa del codo, que contiene el tendón del bíceps braquial, a la arteria braquial y al nervio mediano, y es base de la fosa del codo, la cual consiste en una línea imaginaria que pasa por los epicóndilos medial y lateral del húmero. Encontramos en el antebrazo distal los tendones flexor radial del carpo y flexión cubital del carpo. Los músculos flexores pronadores del antebrazo tienen una localización medial y se inserta en el epicóndilo medial. Por el contrario, el grupo de músculos extensores supinadores se localiza limitando lateralmente la fosa del codo. La cabeza del cúbito se localiza en la porción medial del carpo, y la apófisis estiloides del radio se palpa a la misma altura que la del cúbito, solo que en la porción lateral del carpo. En la disección del antebrazo vamos a encontrar y vamos a identificar primero en el húmero el epicóndilo medial, la cresta supracondilea medial, el epicóndilo lateral, la cresta supracondilea lateral, la tróclea y la fosa del olecranon. En el radio vamos a identificar el cuello, la tuberosidad, la línea oblicua anterior, la muesca cubital, el proceso estiloides, el borde interóseo para la interósea fijación de la membrana interósea. Y en el cúbito vamos a identificar el olecranon, la muesca troclear, la muesca radial, la cabeza, el borde interóseo para la fijación de la membrana interósea. Vamos a comenzar por una incisión de la piel. Para levantar la misma vamos a seguir las líneas de incisión que habíamos marcado anteriormente, que van desde la línea horizontal trazada a 2